cordial saludo. Mi nombre es Daniela Carvajal Loaiza, estudiante de la especialización en neuropsicología en la educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les hablaré acerca de los siguientes temas: transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y por último acerca de las agnosias. Bueno, empezaré con la transducción. Redolar y otros en el 2013 nos hablan acerca de la transducción sensorial, ¿sí? Indican que esta se refiere a cambios en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, el cual es producido por la energía del estímulo sensorial. De esta manera, el efecto del estímulo sensorial modifica el potencial de la membrana del receptor y finalmente genera pues como potenciales de acción en las neuronas aferentes, las cuales se encargan de llevar información hacia el sistema nervioso central. Por tal motivo, se podría decir que la transducción se da inicio con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Es importante aclarar que la transducción sensorial se refiere al proceso de transformación de diferentes tipos de energía, tales como lo son las estimulaciones sensoriales en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Continuamos con el procesamiento subcortical. Según Redolar y otros en el 2013, pues ellos nos hablaron en el 2013 acerca del procesamiento subcortical, indican que la estructura subcortical principal del procesamiento de la información es el tálamo, ¿sí? Toda información sensorial, a excepción del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Esta información es enviada al sistema nervioso central por medio de los nervios craneales y espinales. Un ejemplo, en el sistema visual, las células ganglionales de la retina envían su axón a través de un nervio óptico. Esto con el fin pues como de alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Por otro lado, en el caso del procesamiento de la información auditiva, esa información proviene pues del nervio auditivo y llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por diferentes vías paralelas, finalizando en el núcleo geniculado medial del tálamo, ¿sí? Como lo mencionaba hace un momento, la excepción en el sistema olfatorio es dada a que el resto de sistemas sensoriales, pues como lo decía, pasan inicialmente por el tálamo antes de llegar a la corteza, ¿sí? Pero en cambio en el sistema olfatorio las acciones de las células receptoras establecen primero un contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales e igualmente las prolongaciones de las células periglomerulares en el interior de los glomérulos. Bueno, para continuar hablaré acerca de la corteza cerebral. Tal como lo indica Portolano en el 2005, la corteza cerebral externa se constituye por 4 lóbulos, ¿sí? Los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y finalmente el lóbulo occipital. Pues cada uno de estos lóbulos consta de diferentes áreas funcionales, primarias y asociativas. Estas están especializadas en la recepción y también en la interpretación pues como de las diferentes informaciones sensoriales, igualmente en la programación, la supervisión y finalmente en la ejecución de las diferentes actividades de carácter motor y también del comportamiento. Por otro lado, una gran parte de la corteza cerebral en la especie humana hace correspondencia a la corteza asociativa.
Continuando con esto, las áreas de asociación se constituyen por secundarias y terciarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las áreas secundarias son las que tienen principalmente la responsabilidad de codificar la información recibida en las áreas sensoriales primarias, ¿sí? Estas son áreas unimodales, dado que integran las informaciones correspondientes a los distintos parámetros sensoriales, ¿sí? Estos pueden ser tales como brillos, movimientos, colores, tonos, vibraciones, entre otros. Y por otro lado, las áreas de asociación terciaria, estas se desarrollan como centros de integración de la información, ¿sí? Los cuales son responsables del trabajo coordinado de los diferentes analizadores, ¿sí? Pues los cuales son capaces de producir esquemas supramodales que forman base de los diferentes procesos simbólicos y también de las actividades cognitivas complejas. Esta área constituye pues la esencia del cerebro, igualmente la base de la actividad mental. Bueno, finalmente les hablaré acerca de las agnosias y pues en general como de los diferentes tipos de agnosias que podemos encontrar. Bueno, las agnosias, ¿cierto? Tal como lo indica Portelano en el 2005, y cuando se habla de agnosias se hace referencia a una alteración, ¿sí? Esta alteración es caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y pues atribuirles significados a ellos, ¿cierto? Las agnosias imposibilitan pues como la interpretación correcta del significado de los estímulos, ¿cierto? Pero pues es importante aclarar que esto no se debe pues como a déficits sensoriales, por el contrario, están causadas por lesiones del área asociativa del córtex cerebral, ¿sí? Pues esto generalmente pasa como consecuencia de accidentes vasculares. También es importante aclarar que pueden haber agnosias unimodales o polimodales, ¿cierto? Esto pues va dependiendo de la afectación de las modalidades sensoriales. Bueno, iniciamos pues con la agnosia visual. Portelano 2005 indica que las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos, ¿sí? O de diferentes categorías, tales como colores o personas. En las agnosias visuales tenemos también las agnosias para objetos, ¿cierto? Bueno, esta se trata sobre la incapacidad de reconocer diferentes dibujos y también objetos presentados en la modalidad visoperspectiva. Igualmente se presenta dificultad para el recuerdo, para la denominación y también para la descripción de su significado. Estas agnosias pueden ser causadas por lesiones occipitales o por lesiones en el cuerpo calloso. Continuamos con las simultagnosias, ¿sí? Estas pues son caracterizadas por la inhabilidad para descifrar el significado de un dibujo o de un objeto de manera global. Puede estar causada por lesiones en áreas de asociación occipital, ¿cierto? Especialmente en el hemisferio derecho, pero son de mayor gravedad los cuadros de simultagnosia causadas por lesiones bihemisféricas. Bueno, continuamos con las prosopagnosias, ¿sí? Esta agnosia impide pues como el reconocimiento de rostros familiares y en general de personas allegadas, ¿cierto? A pesar de que existen dificultades visuales aparentes o con suficiente razón para justificar la dificultad del reconocimiento facial, estas prosopagnosias se pueden producir debido a lesiones que afecten el territorio occipitoparietal o al occipitotemporal, ¿sí? A menudo sucede pues como consecuencia de una hemorragia en la arteria cerebral posterior.
Continuamos con la agnosia cromática. Esta es definida según Portelano 2005 como la incapacidad de identificar diferentes colores, ¿cierto? A pesar de estar pues como preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Normalmente esta se presenta junto a otras agnosias o también formando parte de un trastorno neurológico un poco más amplio, ¿sí? Se pueden distinguir diferentes modalidades de agnosias en los colores. Primero tenemos la acromatopsia, pues esta se refiere como a la capacidad de distinguir los colores, ¿cierto? Si la acromatopsia es leve, los colores se percibirán con menor intensidad y con menor brillo, ¿cierto? Pero si por en cambio es grave, la percepción de los mismos serán tonos grises. También encontramos las agnosias para los colores o la agnosia cromática, ¿sí? Esta pues es caracterizada por la inhabilidad de hacer clasificación y ordenación de los colores. Y finalmente encontramos la agnosia para la denominación de colores o anomía para los colores. Esta refería a la pérdida de capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual, ¿sí? Que se justifique pues por sí solo el cuadro. También encontramos la alexia agnóstica. En esta, el paciente es capaz de escribir espontáneamente, pero es incapaz de leer una frase. Pues este trastorno puede ser causado por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o en el esplenio. Igualmente encontramos la agnosia para el movimiento, pues esta es como la agnosia menos habitual y es caracterizada por la imposibilidad o por la dificultad de reconocer un objeto cuando éste está en movimiento. Continuamos con las agnosias auditivas. Esas agnosias pueden ser provocadas por lesiones en el lóbulo temporal, pues es definida como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Aquí en las agnosias auditivas encontramos la amusia. Esta afecta la capacidad para el reconocimiento de las diferentes características de la música, ¿cierto? Tales como lo son el ritmo, el tono o la melodía. También encontramos agnosias para los sonidos. Esta agnosia se refiere a la incapacidad de identificar los sonidos no verbales, ¿sí? Tales como lo son el canto de un pájaro, el sonido de una alarma. Las personas con esta afectación perciben los sonidos como similares. También encontramos la agnosia verbal, pues que esta es denominada como la dificultad para comprender sonidos verbales. Continuamos con las agnosias somatosensoriales, ¿cierto? Esta se refiere a trastornos producidos por lesiones de áreas somestésicas, las cuales están situadas en las zonas parietales posteriores. De esta les voy a mencionar dos. La primera es la aterognosia. Esta es causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa correspondiente a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal, ¿cierto? Consiste en la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas diferentes, como de diferentes objetos mediante el tacto, ¿cierto? Este puede ser el peso, la forma, el tamaño. Y también tenemos la agnosia táctil. Pues esta tiene diferentes tipos, ¿cierto? El primero de ellos impide reconocer objetos mediante el tacto. A esta se le llama agnosia táctil, ¿cierto? Y la segunda es en la que se puede encontrar una incapacidad para calcular el peso de un objeto, ¿cierto? Cuando este objeto está puesto en la mano afectada. A esta se le llama barognosia, ¿cierto? Continuamos con las agnosias olfatorias. Esta pues es referida a la pérdida prolongada o también temporal de la capacidad para identificar diferentes olores. Cabe aclarar que todo el tema del olfato está infravalorado, ¿cierto? Dado que su presencia no resulta pues como tan importante para la comunicación y la supervivencia como lo son pues el tema de la vista y el oído.
Y finalmente tenemos las agnosias para las enfermedades. Esta agnosia es caracterizada por la ausencia de conciencia, ¿cierto? O por la negación de una enfermedad, dado pues que el paciente se niega a entender o a aceptar que tiene una enfermedad, incluso cuando tiene un miembro paralizado. Muchas gracias por la atención.